¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar ahora otra vez por este medio. Esperemos que los videos que hasta el momento he fabricado con mucho gusto para que en alguna medida continúen las clases les estén sirviendo de algo. La última ocasión que por este medio explicaba yo algo, hacía referencia puntualmente al caso de Tales de Mileto. La cuestión está de cómo la razón en alguna medida se va a terminar por oponer al mito. Y bueno, pues quedó de tarea, o quedó de manera soslayada, que había un pendiente, ¿no? Averiguar cuál iba a ser la postura de Anaxímenes y de Anaximandro. Me imagino que a esas alturas del partido todo el mundo habrá ya descubierto que el buen Anaximandro estará proponiendo que el origen de todas las cosas será el famosísimo apeiron. Palabrita griega que va a significar caos, lo indeterminado, lo aforme, y bueno, a partir de esta idea, para Anaximandro el origen de todas las cosas va a ser el caos, ¿no? Anaximandro pensaría que probablemente el mundo en algún momento llegó a ser esa gran explosión de la que en la posteridad nos hablará la ciencia moderna. Para Anaximandro era más viable pensar que todas las cosas ya estaban puestas en el mundo, que por supuesto estaban en un estado un tanto caótico, y que a partir de ese caos las cosas entraron en un orden. Ese orden para Anaximandro fue un proceso natural, ¿no? Por pensar en un par de ideas para que lo entiendan, tendríamos que verlo de la manera siguiente. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, que un buen día llueve no en la Ciudad de México sino en provincia, es un hecho que la lluvia se terminará mezclando con el agua y finalmente se van a revolver, van a quedar juntas. Si nosotros quisiéramos saber dónde está cada partícula de tierra, por supuesto una cuestión un tanto ociosa, pero supongamos que se nos aparece esta necesidad científica, difícilmente lo podríamos saber porque el agua mientras corre con la tierra están en un caos, están en una revoltura total. Sin embargo, esa agua tarde que temprano llegará a algún lugar, se estancará y la tierra se va a sentar y el agua quedará arriba. ¿Por qué razón se separó el agua y la tierra? Para Anaximandro hubiera sido un proceso natural. Es decir, si bien es cierto que todo al inicio era un caos, con el pasar del tiempo todas las cosas van a entrar en un orden y este orden será natural. Y bueno, más adelante, como ya comenzaré a revisar en sus tareas, encontraré el hecho de que para Anaximandro el orden aparecerá en el mundo y bueno, lo que hoy vemos, que nos parece sin duda alguna un mundo lleno de orden, ha sido producto de años y años y años. En el caso de Anaxímenes, este último va a pensar que el origen de todas las cosas es el aire. Se considera que literalmente le hizo una copia barata al maestro, Tales de Mileto, y que en la tradición filosófica se puede señalar incluso que hay un retroceso. Es decir, Anaxímenes, lejos de haber alentado una teoría compleja, muy bien sistematizada como lo había hecho su maestro Anaximandro, lo que hace Anaxímenes es regresar a la postura de Tales de Mileto y casi copiarla fielmente las tres razones que da Tales de Mileto sobre por qué el origen de todas las cosas es el agua, que hasta donde recuerdo le señalé es el elemento que más abunda, se encuentra en constante movimiento y es necesario para la vida. Van a ser exactamente las mismas tres razones que nos va a dar Anaxímenes para pensar que el origen de todas las cosas va a ser el aire. Y por supuesto, una vez que estos tres filósofos dieron sus respuestas a esta pregunta de cuál es el origen de todas las cosas, lo hicieron otros filósofos más, entre los cuales podríamos encontrar a la escuela pitagórica. Por supuesto también podríamos encontrar a los pluralistas, entre los cuales se encuentra Empédocles y Anaxágoras. También vamos a encontrar a una de las escuelas que por supuesto terminó siendo la versión definitiva de lo que hoy podríamos dar como respuesta positiva a esa pregunta que se formulaban los griegos. Estoy hablando de Demócrito, ¿no? Demócrito va a decir que el origen de todas las cosas van a ser los átomos, y una vez que Demócrito da su versión, pues pareciera ser que para los griegos fue una pregunta que quedó en alguna medida satisfecha. Y por supuesto tendríamos que advertir que la versión que nos da Heráclito sobre el origen de las cosas, a pesar de que nos dice que son los átomos, no va a concebir Demócrito
los átomos tal y como los concebimos hoy en día, ¿no? Esta última versión se la debemos a un químico y no necesariamente a nuestro filósofo Demócrito. Por señalarlo de alguna manera, tendríamos entonces que decir que una de las primeras escuelas filosóficas importantes, y de hecho la primera que se dio la tarea de contestar esa pregunta de cuál es el origen de todas las cosas, fue la escuela jónica o la escuela de Mileto, en donde vamos a encontrar a estos tres personajes, Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Posteriormente pues, apareció la escuela pitagórica, algunas otras escuelas, hasta que llega Demócrito y nos da su versión definitiva. ¿Qué sucede en la historia de la filosofía y por qué posteriormente tendremos que dejar enterrado este asunto? Bueno, pues porque para los griegos, una vez que Demócrito da esa respuesta, ya no había nada más que seguir escarbando en dicha pregunta. Sin embargo, va a haber nuevos filósofos y va a haber nuevas inquietudes. El filósofo que ahora quizás nos toca ver va a ser Heráclito. Y este último filósofo va a terminar por señalar que, en efecto, todo lo que se había dicho antes de él era importante en alguna medida, pero Heráclito va a terminar por señalar que lo verdaderamente importante era la cuestión del movimiento y del cambio y no tanto preguntarse cuál es el origen de todas las cosas. De forma que, pues vamos a ver ahora un poco sobre la filosofía de Heráclito y para ello quizás valga la pena, antes de entrar en materia, enfatizar algunos datos de orden biográfico. Se dice que el buen Heráclito era un misántropo, por lo cual, bueno, más bien dicha palabra nos hace referencia a las personas que odian a los seres humanos, ¿no? Era una persona antisocial, desde luego un ermitaño, gran parte de su vida se señala y se cuenta que la vivía alejado de la ciudad, es un hecho que jamás se casó y no tuvo hijos, y a pesar de ello, pues bueno, es un filósofo importante por múltiples razones. Esta actitud un tanto misántropa, esta actitud de ser un ermitaño, lo llevó a serias meditaciones, ¿no? Se le conocía como el oscuro, y por varias razones. Una, pues porque todo lo que escribió, o lo que al parecer escribió, eran fragmentos difíciles de poder interpretar, o en muchas ocasiones con la posibilidad de interpretarse en diversas vertientes, lo cual hacía de su filosofía algo poco consistente o algo poco sólido o esclarecedor, y en esa medida daba pauta más bien a pensar que era un hombre el cual escribía entre líneas mensajes contundentes sin que fueran lo suficientemente claros. Por otro lado, también parece ser que se le apoda el oscuro, pues porque el tipo tenía unas actitudes raras y extrañas. Algunas anécdotas sobre su vida cuentan que en alguna ocasión fue a Grecia de noche, es decir, a Atenas de noche, y que a los vigilantes le preguntaron que qué hacía de noche, y entonces dijo que estaba buscando un hombre, ¿no? Esta respuesta, desde luego que ya da pauta a poder señalar que no estamos ante la presencia de un sujeto nada sano. Otra de las anécdotas muy importantes que vale la pena contar es el hecho de que en alguna ocasión le pidió a algunos niños que que lo enterraran en estiércol, ¿no? Es decir, mandó a los niños a juntar toda la caca de burro, de vaca, de buey, y finalmente les pide a los niños que lo entierren en el estiércol. Cuando los ciudadanos griegos le preguntan que por qué hace eso, porque además lo hizo en una plaza pública, cuando le preguntan por qué hace eso, él responde que es preferible estar entre la mierda que estar entre los hombres. Esta última frase sin duda alguna nos da pauta a encontrar verdaderas razones en el hecho de que el hombre era un sujeto que meditaba sobre lo que hacemos los seres humanos. Su biografía, por supuesto, es muy interesante. Si ustedes se lanzan a buscar algo en la red, se van a dar cuenta de que el tipo tenía muchas hazañas en su vida. Más de una, pues, puede resultar curiosa, ¿no? El sujeto va a nacer en una ciudad griega llamada Efeso, actualmente Turquía, desaparecida la ciudad. Y bueno, muy próxima a Atenas. Esto le va a dar la posibilidad de tener relación con los filósofos y finalmente generar filosofía, que ahora sí tendremos que exponer de manera muy breve.